sí, vamos a hablar de la salud mental que traen estas crisis económicas. Estamos en comunicación a través de videollamada con Mariana Graña. Ella es psicóloga y abogada. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando? Nosotros decimos, los argentinos vivimos de crisis en crisis, entonces ya nos adecuamos. ¿Es cierto esto o a la gente se le complica cada día más adecuarse? Mira, yo creo que un poco sí, intentamos, y más los que tenemos un poco más de años, ustedes son más jóvenes, Mm. venimos como con mucha capacidad de resiliencia, decimos nosotros, intentando avanzar con lo que tenemos. No obstante, más allá de acomodarnos, hay muchos aspectos de la vida diaria que se nos ven muy afectados. Pensemos en la salud mental y todo lo que nos pasa en el día a día como un círculo vicioso. ¿Con qué arrancamos todos? Y esto nos pasa a todos, ¿no? No importa en dónde estemos. Sí. Empezamos a tener más preocupaciones, esas más preocupaciones nos traen más ansiedad, nerviosismo, aumentan las hormonas del estrés. Ustedes saben que en lo físico también repercute, y esas hormonas del estrés y todo este nerviosismo y ansiedad empiezan a aumentar las alteraciones en distintos aspectos de la vida cotidiana. Mariana, Eh, sí, no, perdón, te interrumpí, pensé que hacías una pausa, pero yo quería saber cómo es en tu trabajo, en lo cotidiano, porque es un momento donde seguramente la gente quiere consultar a un profesional, quiere asistir, pero a su vez también debe haber mucho problema económico para hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu trabajo, cómo es en relación a los pacientes con ese tema? yo creo que los psicólogos desde el 2000 y antes siempre hemos estado como ahí sosteniendo estas crisis. Hmm. Mis colegas, incluso los abogados también lo podemos decir, acompañamos, ¿no? Acompañamos, y uno siempre tiene distintos precios y distintas ofertas económicas, y a veces pasa que hay que seguir acompañando a un paciente aun cuando queda sin trabajo, ¿no? Esto es un poco controversial y algunos colegas pueden estar de acuerdo o no, pero desde nuestra ética debemos seguir acompañando a alguien, aún en el caso que deje de tener el acceso económico, por supuesto. Claro. Pero sí, estamos. Y también lo que implica sostener económicamente la profesión, ¿no? Las matrículas, son varias cosas que hay que pagar. Sí. Pero el paciente siempre está primero. Sí. Desde Sabés, la Mariana, ética. que estos días estuvimos hablando mucho de que muchísimos argentinos, uno de los principales miedos es a perder el trabajo y que encima más del 50% hoy en día están con deudas, deudas de tarjeta, deudas de préstamo. ¿Qué genera esto? Y esto que les decía, un círculo vicioso, uno empieza a sentir mucha preocupación, ansiedad, es como una escalada de emociones, Mm. y que nos va llevando a una cierta rigidez. Después de repente empezamos a no tener más ideas, porque la plata no alcanza, porque no te entra el dinero que necesitas. Se suma a veces a dificultades en las finanzas, ¿no? Nosotros no tenemos mucha idea de las finanzas, en la gran mayoría de la población. Uno se Es encuentra verdad. que las personas a veces ni siquiera saben cómo es esto de pagar el mínimo Mm. de la tarjeta. No quiero meterme en ámbitos de la No, economía, no, pero pero es real, es real. ¿no? Mucha gente no tiene idea. Dice, me llega esto, yo lo pago. No sé muy bien cómo es. Y después le llegan unos intereses impresionantes. Terribles. Mm. Entonces, a veces en el consultorio nos ponemos a hacer cuentas, hasta eso. Bueno, ¿y cuánto te entra? ¿Y cuánto? Y a ver si podés pagar así, y bueno, cómo bajás, y cómo. Bueno, tratando de sacar ideas justamente y ser lo más creativos posibles, porque toda esta ansiedad y esta depresión y preocupación nos lleva a una rigidización y cada vez nos sentimos más ansiosos. Y ahí sí, nuestra salud mental se ve sumamente perjudicada porque tenemos más posibilidades de tener un trastorno mental, Claro. ¿no? O Mariana, yo no sea, sé si en otras crisis por ahí afectaba más a la gente grande, cuando pasó lo del corralito, pero digo, es tan frecuente o es tan recurrente que venimos con problemas económicos que imagino que también eso hoy va cambiando y que con los jóvenes también debe haber mucha angustia, o no sé si eso va repercutiendo también en tu consultorio. sí, un montón. Y además
¿Vieron? Esto es como una mamushka, la muñequita esa que hay una muñequita dentro de otra, o como un duelo. Es decir, esta crisis nos recuerda a crisis anteriores y dónde estaba yo en el 2001 y qué estaba haciendo en... Es increíble cómo la historia de la Argentina, la historia económica, por supuesto, también impacta en la historia personal y en los jóvenes también, porque a veces los jóvenes tienen la historia que le contaron sus papás. Claro. Y no, porque mi papá perdió el trabajo en el 2001 y entonces yo no quiero que me pase esto. Y la reinserción o la inserción de los que recién empiezan a buscar sus primeros empleos, Sí. es muy llamativo esto, la historia Y de vos sabés la... que la pregunta también apunto porque hoy pasa que muchos jóvenes tienen trabajo, pero el tema es la precariedad de ese empleo, ¿no? Hay mucho trabajo sin estar en blanco, ¿no? Todo eso, y es los primeros trabajos, que por ahí antes con un trabajo solo alcanzaba, hoy un chico que tiene que ayudar en la casa se le complica, debe ser toda una situación también muy complicada. Sí, muy difícil, que yo siempre aliento a los profesionales de que la tenemos que tener en cuenta a esta situación. No es que esto queda por fuera del consultorio y solamente hablamos en el consultorio de cómo te llevabas con tu papá y tu mamá, por simplificarlo, ¿no? Sí. Sino que también el día a día impacta y en qué tengo yo, qué estoy haciendo, cómo me estoy desempeñando. Por ejemplo, yo estoy en zona sur y también el que tiene que viajar de capital a zona sur es otro impacto, ¿no? Todo eso, los seres humanos, y sobre todo en Argentina, que estamos tan vapuleados por momentos, nos impacta. Entonces, esto no escapa al día a día de todos. Algunos en mayor medida y otros en menor medida, como ustedes decían, las edades, nos impacta fundamentalmente en nuestro estado de ánimo. ¿Cuándo hay que levantar la mano, parar la oreja y decir, espera, algo está mal en mí? ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Yo creo que siempre hay que estar atentos a esto me está pesando, porque los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa de acostumbrarnos a la piedra en el zapato. Empezamos a sentir bajón, desde el estado de ánimo, uy, qué bajón que estoy, la queja, ¿no? Nosotros nos quejamos mucho, pero a veces porque canalizamos. Entonces siempre hay que tener estos grupos de pertenencia donde uno puede conversar con el otro para no quedarnos solamente en la queja, sino también, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estás vos? ¿En qué te ayudo? A veces uno está medio tapado de cosas, pero siempre puede dar una mano a otro y el estar ayudando a otro, aunque sea escuchándolo tranquilamente, no agregándole más leña al fuego, ¿no? Sino acompañándolo en lo que le está pasando, también nos ayuda a nosotros. Mariana, Sí. no, una última. El tema de para poder empezar a resolver un problema, pedir ayuda, ¿sigue siendo un prejuicio para la gente acercarse a un consultorio, preguntar por un psicólogo? De todo, pero en la Argentina, la verdad que nosotros, desde antes de la pandemia y sobre todo en pandemia hasta esta parte, Mm. hemos trabajado muchísimo. Eso no significa que ganemos mucho dinero, sino que estamos muy al servicio de la comunidad y la comunidad se ha acostumbrado mucho al rol del psicólogo, por suerte, tal vez un poco por esto, ¿no? Por la historia que tenemos nosotros de crisis en Argentina y Latinoamérica, pero más hablando acá en Argentina, pero creo que dentro de todo somos muy permeables a buscar ayuda, a buscar Bien. seguir este protocolo de autocuidado que es muy importante, donde nos empezamos a ver el tema de la alimentación, la salud mental, el estado de ánimo, cómo están los niños, porque a su vez esto repercute en los niños y los adolescentes, porque los adultos estamos desbordados, en las conductas de riesgo, pero creo que hay una mayor conciencia, creo que siempre hay que seguir trabajándola y a manera preventiva, no esperar que uno esté totalmente reventado, sino tratar de cuando ya empieza a sentir ese malestar, moverse para ver qué puede hacer. Bien. Acercarse a otros, sea psicólogos, sea acompañantes en instituciones, en ONGs, y siempre estando al servicio de otro, incluso cuando uno no se encuentra demasiado bien, ¿no? Eso ayuda muchísimo.
Mariana, clarísima en todos los conceptos. Te agradecemos muchísimo esta Gracias, comunicación. chicos. Que tengas buenas tardes. Un placer. Besos. Gracias. Cuídense.